bendiciones. Dios les bendiga en esta tarde. Gloria al Padre, porque estamos aquí ya. Que Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, la familia Segura López, amén. Dios bendiga también ahí a Ángel Maday, están en la alabanza, que Dios les bendiga grandemente. Y también al portador de la palabra, mi hermana Lidia, que Dios le bendiga. Gracias a Dios por la palabra que nos dio en la mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar bien, estar contentos, y por lo que el Señor dispuso para este día, le damos muchas gracias. Y seguimos nosotros, hermanos, dándoles la bienvenida, esperando a que se vayan conectando los hermanos. Llegamos, ya sabe usted que vamos con nuestra serie de la guerra espiritual, que estamos hablando de Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahorita vamos a tocar hasta el 17. Y hoy vamos a ver un tema, hermanos, de verdad, vamos a estar descubriendo, desenmascarando este espíritu que se mueve en los creyentes, en sus congregaciones, en sus familias. Y este espíritu es el espíritu de Coré. Así que les vamos invitando a que, hermanos, vayan tomando su Biblia, su cuaderno, su lápiz, para tocar este tema. Recuerda que nuestro tema es espíritus que atacan al creyente. La serie es guerra espiritual. Y bueno, hasta ahorita ya hemos tocado espíritu de fariseísmo o farisaico, espíritu de Jezabel. Hemos tocado también el espíritu de Absalón, hermanos. Hemos tocado muchos espíritus que atacan a la iglesia, a los congregantes, a los creyentes. Y hoy tenemos la bendición, hermanos, de poder desenmascarar también este espíritu. Y el Señor nos previene en estos últimos tiempos, porque la forma en que el diablo y sus seguidores están atacando a la iglesia, la forma en que ellos están queriendo reducirla y destruirla. Recuerden lo que dice San Juan 10, que Él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, nosotros vamos a ver a través del tiempo cómo el espíritu de Coré, hermanos, se va manifestando. Y este no es un espíritu que comienza con Coré, sino que es un espíritu que tiene... Acuérdense que la Biblia nos enseña que Dios llama a ciertos hombres por su personalidad o su carácter. Entonces, este espíritu se manifiesta desde antes que Coré, pero lo llama Coré porque después, hermanos, lo menciona Judas en el versículo 11, y vemos cómo ahí ya tiene la característica, ya se está refiriendo a la persona por la manifestación que hay en él. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos los que están ya listos, conectados. Un saludo al Centro Cristiano El Mesías, a la iglesia Centro Cristiano El Mesías, a los líderes, a los siervos, a los obreros, a todos los bendecimos grandemente. Les damos un saludo a todos los que están en la lista de oración. Los martes estamos orando, recuerde, 10 de la noche, martes de Acáis, adoración, confesión, acción de gracias, intercesión y súplica. Y también, hermanos, los jueves estamos viendo los profetas, y acabamos de terminar el profeta Amós, con mucha bendición de parte del Señor. Y hoy con nuestra serie Guerra Espiritual, amén. Bueno, vamos a ponernos en las manos del Padre para poder empezar este tiempo. Y les hacemos una invitación a todos los que están ahí ya escuchando en línea, a que están alineados ya, firmes y listos para recibir la palabra del Señor, y porque tienen ese amor para conectarse a la hora. Así que esos vamos a llamarlos alineados. Amén, que Dios bendiga. Que compartan este mensaje para que llegue a otras personas y estén prevenidos otros hermanos, otras iglesias, acerca de lo que vamos a tratar, porque el tema de hoy está muy interesante para descubrir, hermanos. El tema de hoy está muy interesante para desenmascarar. El tema de hoy nos va a abrir perspectiva, nos va a dar la visión, nos va a quitar toda venda mágica, va a quitar todo velo. Hermanos, vamos a tener mucha revelación de parte de Dios. Así que los estoy invitando a que se unan aquí a la transmisión y empiecen a poner ahí: pastor, ya estoy listo, ya estoy listo. Ponga su manita, ya tengo aquí Biblia, pluma y lápiz y cuaderno, y vamos a ponernos en manos del Padre. Mando un saludo a los que están ahí con mis hermanos pastores de otras iglesias que también nos miran.
estado hablando con algunos pastores y nos miran en nuestras transmisiones, también están apoyándonos de esa forma y nosotros también los apoyamos a ellos y les mandamos mucha bendición. Que Dios les guarde, que Dios les siga ministrando, que siga habiendo avivamiento y que Dios siga haciendo su obra en medio de los tiempos. Amén. Pues vamos a ponernos toda la gente que está conociendo y aceptando la palabra del Señor, el mensaje de salvación. También bienvenido, le mandamos un saludo, hermanos de Puebla, de Tijuana, de Ensenada, de Camalugo, hermanos de Toluca, hermanos de donde quiera que estén. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Y vamos a ponernos manos del Padre para empezar ya de lleno al tema, amén. Así que ahí donde está en su casa, en su habitación, con su Biblia, empiece a levantar sus manos y a darle gracias al Padre. Nos ponemos manos del Padre, que Dios nos revele revelación. Padre, te bendecimos y esta noche te exaltamos grandemente, nos ponemos delante de ti y te rogamos tu presencia, Señor, al iniciar este tiempo de ministración de tu palabra, Padre. Señor, te rogamos que sea tu presencia y sea tu Espíritu Santo que nos traiga la respuesta a cada uno de nosotros acerca, Señor, de lo que vamos a hablar, de este tema en donde vamos a desmascarar algunas cosas, oh Dios, que ha infiltrado el enemigo y a veces ha utilizado a hermanos, a creyentes para infiltrarse, Señor. Y hoy queremos desenmascararlo, cerrar esas puertas, oh Dios, y volver a establecer tu reino en nuestra iglesia, en nuestro corazón, Padre. Nos ponemos ante tu presencia, te bendecimos grandemente, Señor, te glorificamos y te pedimos que cubras con tu Santo Espíritu y tu preciosa presencia a todos los que estamos aquí en mi hogar y también los que están del otro lado de la transmisión, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, que ningún mal llegue a ellos, oh Dios, sino que tú nos guardes en tu poderosa mano, Padre. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces arrancamos, amados hermanos. Una vez más a todos un saludo, un abrazo y una bendición a todos los que están ahí en vivo. Una bendición muy grande porque yo sé que se esfuerzan, porque yo sé que dejaron de hacer cosas para darle este tiempo a Dios, porque yo sé que están siendo bendecidos a través de esta palabra y porque lo que hoy vamos a tocar, hermanos, es un tema de verdad en donde vamos a desenmascarar al enemigo de nuestras almas acerca de todo el daño que él ha hecho a nuestras iglesias, a nuestras comunidades cristianas, que ha hecho a nuestras familias cristianas, porque este espíritu del que vamos a hablar, que es el espíritu de Coré, hermanos, se ha introducido de una manera en que muchos no se han dado cuenta que tal vez han sido utilizados o que ha metido división, y de esa forma entonces se empieza a manifestar este espíritu de Coré. Y hemos visto a través del tiempo, a través de las iglesias que conocemos, tristemente iglesias que se han separado, que se han dividido, en donde ha entrado murmuración, donde ha entrado chisme, en donde ha entrado, hermanos, se ha falseado el testimonio a veces de los que dirigen esos lugares. Y tristemente hemos visto cómo se han separado, cómo el diablo ha exterminado comunidades completas e iglesias completas, porque este espíritu, hermanos, cuando nosotros no lo entendemos o no lo hemos de verdad estudiado, investigado, hermanos, es un espíritu que hace mucho daño, que es un espíritu que cumple su propósito, su misión, hasta destruir y exterminar todo sin dejar rastro de nada. Y es un espíritu que aparte de deshacer a la iglesia, deshace a los creyentes. Entonces hoy vamos a estar viendo acerca de este espíritu, vamos a estar viendo qué es, cómo trabaja, cuál es su misión, su propósito, pero también vamos a estar viendo la forma en que nosotros podemos combatirlo, porque el Señor nos enseña cómo combatirlo. A Dios no se le escapa nada. Lo que pasa es que nosotros, dice la Escritura, que nos perdemos porque nos faltó conocimiento, dice la palabra del Señor. Pero para eso estamos aquí, amados hermanos, para que todos juntos lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios y para que todos entendamos acerca de este espíritu de Coré. Amén. Entonces empezamos y vamos a empezar con nuestro texto de siempre, que es Efesios, en el capítulo número 6 de Efesios, que es nuestra lectura, y en el capítulo 6, versículo del 10 al 17 vamos a leer de Efesios. Amén. Gloria al Señor. Si está ahí conmigo, empiece a darle gloria al Señor. Amén. Empiece a bendecir el nombre del Señor, porque Él está aquí y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Entonces no se me vaya a perder, porque vamos a estar tocando
Y solamente voy a tocar este tema porque es muy extenso, este espíritu nada más, y lo vamos a enmascarar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. Dice la Escritura, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Amén, gloria al Señor. Bueno, este espíritu, ¿qué es este espíritu? Este espíritu, ¿dónde nace, hermanos? ¿De dónde sale este espíritu? Porque este espíritu se ensaña con las iglesias, con las comunidades cristianas, con los creyentes, que es lo más importante. Es que este espíritu, hermanos, empieza y trabaja de dos formas. Una forma es secreta y la otra es pública. Este espíritu empieza a formarse, hermanos, en los creyentes y trabaja particularmente, hermanos, en los creyentes o en los cristianos que desgraciadamente no son firmes en el Señor, no son en el espíritu, son fuertes, no tan convertidos, sino solamente convencidos. Y entonces el espíritu de Coré empieza a manifestarse en ellos, y se empieza a manifestar de muchas maneras y muchas formas. Y una de ellas es que no está de acuerdo, el desacuerdo, la queja, la murmuración. Empieza a haber muchas cosas dentro de un solo creyente. La misma Escritura nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces es importante, claro que es importante, que no vamos a tomar a un hermano y desecharlo, sino es importante ubicar dónde está esa levadura, es importante ubicar dónde está lo que quiere leudar toda la masa. Es importante que nosotros sepamos y estemos apercibidos por el Espíritu, de tener los sentidos, el discernimiento, hermanos, ya maduro, para que nosotros podamos ver en dónde está atacando. Y entonces ahí donde está atacando, hermanos, nosotros saber actuar. Porque si sabemos actuar a tiempo, hermanos, este espíritu no procede, no prevalece. Amén. Entonces, bueno, el principio está aquí. El espíritu de Coré, hermanos, este espíritu significa la indisciplina y que está contra la unción. ¿Ok? El espíritu de Coré significa que es indisciplinado y que está contra ¿qué les dije? La unción. Amén. Esto lo vamos a ver porque, miren, vamos a empezar desde el principio. Génesis capítulo número 3. Y ahorita vamos a ver qué nos dice de Judas, versículo 11. Pero Génesis capítulo 3, ustedes saben de lo que vamos a hablar en Génesis 3, la desobediencia del hombre. Y la Escritura nos enseña, 3 del versículo 1 al 5, que dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer a la serpiente respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni aún le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, tres cosas que vamos a aprender respecto al espíritu de Coré son estas. El espíritu de Coré trae amenaza a la unidad y efectividad de la iglesia. El espíritu de Coré amenaza la unidad y la efectividad de la iglesia. Y tiene tres formas de actuar este espíritu de Coré: división, contienda y sospecha. Otra vez, división, contienda y sospecha. Amén. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ver esto? Porque cuando la serpiente está llegando con Eva, él le dice: con que Dios ha dicho de todo árbol. Entonces el primer punto que vemos es que él hace una división, porque le está diciendo, Dios le había dicho a Eva: de todo puedes comer menos de el fruto que está del árbol, del fruto que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal. De todo podía disponer. Pero el diablo trae división. ¿Cómo? Cuando le dice:
no comáis de todo árbol. Entonces él mete división, él mete pensamiento de, sí puedo comer de todo, aunque Dios haya dicho que no puedes comer de todo. Entonces causa división, causa un conflicto mental. Segundo punto, porque la misma serpiente le dice a Eva que si ella comía ese fruto no iba a morir. Le dice, no moriréis. Y esa parte de meter esa o sembrar esa duda significa sembrar contienda en contra del mismo Señor. Cuando le dice el diablo a través de la serpiente a Eva, no moriréis, sino sabe Dios que si comes de ese árbol seréis como dioses, le está diciendo, le está sembrando en ella una contienda, para que ella diga, bueno, ¿por qué Dios? Entonces Dios me lo prohibió porque yo voy a ser igual que Él, por eso me dijo no comas de esto, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces Él lo que siembra es contienda. Y por último la sospecha, ¿por qué? Porque dice, y seréis como Dios. Entonces lo que lleva a Eva a través de este espíritu a comer o a participar de esos alimentos es la necesidad de ser alguien más, la ambición de ser igual a Dios, de ser como Dios. Y ahí es donde entra la sospecha. Entonces son tres cosas importantes: división, contienda y sospecha. Y de esta manera vamos a estar descubriendo y desenmascarando al espíritu que se llama hoy espíritu de Coré, pero que en un principio en Génesis vemos que ya se había manifestado desde el principio. Por eso la escritura dice que él es homicida desde el principio, él es padre de mentira. Amén. Y ahora vamos a ver lo que dice Judas, versículo número 11. Antes de Apocalipsis está Judas, entonces acompáñeme. Y dice la escritura, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción o la rebelión es lo mismo, la rebelión de Coré. Ok, entonces lo principal es esto. ¿Qué nos manda la escritura? En Efesios 4:1 al 3, el Señor nos manda que nosotros, hermanos, estemos cuidando el vínculo del Espíritu, que es la paz. El Señor nos manda que hay una vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Y cuando nosotros vemos esta palabra, que es donde estábamos con el texto inicial, vamos a entender que el diablo siempre, a través de este espíritu, o más bien este demonio, el espíritu de Coré, siempre va a querer sembrar en nosotros, primero, sospecha. Pero tú vas a empezar a tener sospechas. Y vas a empezar a querer entrar en la mente de los líderes, en la mente del pastor, en la mente de los que están dirigiendo, y vas a empezar a decir por qué las cosas se hacen así, deberían de hacerse así. Y no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con otro, y va a empezar a ver dentro el enemigo, este espíritu lo que quiere sembrar en ti, hermano, sospecha. Quiere sembrar en ti contienda. ¿Contra quién? Contra los líderes. Entonces, ¿sabes qué dice la escritura en Números? Pero vamos a Efesios 4:1 a 3. Y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación. Y dice, de la vocación con que fuiste llamados. Y vocación significa la inspiración. Entonces diría el texto, os ruego que andéis como es digno de la inspiración con que fuiste llamados. O sea, Dios, hermanos, hubo un momento en el que Él nos mandó llamar, porque la escritura dice en San Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Dios vio algo en nosotros que lo inspiró a llamarnos. Hay una inspiración de parte de cada uno de nosotros como creyentes y cristianos, y en la cual fuimos nosotros llamados. Es una inspiración divina. Amén. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que el Señor nos manda, y vuelve a repetir esta palabra, hermanos, en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza y de vuestra vocación, dice. O sea, vuelve a decir ahí de la inspiración de Dios. Que no se te puede olvidar, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios es, no se te puede olvidar de dónde fuiste tomado y quién fue el que te tomó. Y que Él estaba inspirado, que te tomó con una inspiración divina, que el llamamiento es santo, a eso se refiere. La vocación es santa, el llamamiento es inspirado por Dios. Ajá. Entonces se está refiriendo también a que guardemos la unidad del Espíritu, porque este Espíritu, hermanos, lo que quiere atacar, lo que quiere destruir es la unidad y la efectividad de la iglesia. La iglesia, hermanos,
como dice también aquí mismo en Efesios, funciona como un edificio que se va construyendo, como un cuerpo que se va, hermano, con todas sus partes, como decía mi hermana Lidia en la mañana, hermanos, con todas sus funciones, va trabajando para la edificación mutua de sí mismo. Entonces, cuando este espíritu quiere entrar a la iglesia, lo que quiere hacer es desunir la iglesia como principio y como segundo, hacerla que la iglesia no sea efectiva para la salvación de la gente. O sea, estamos tan metidos en nuestros problemas y nuestros pleitos entre nosotros que Pablo dice, cuidaos que no os comáis y os consumáis unos a otros. ¿Y qué pasó con la meta de la iglesia? ¿No se supone que la meta de la iglesia es la salvación de las almas? Es la propagación del evangelio, es llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando la iglesia ha perdido esa objetividad, hermanos, esa eficacia, cuando la iglesia ha perdido, hermanos, la efectividad del evangelismo, la unidad va a dejar de funcionar y entonces empieza a meterse cada vez más el espíritu de Coré. Amén. Ahora, hermanos, este espíritu o este demonio del espíritu de Coré, lo que hace es que trabaja atentando contra la disciplina y la visión que Dios dio a la iglesia. Yo sé que cada iglesia, en cada lugar, en cada templo, Dios dio una visión. Aunque es un mismo propósito, la visión que Dios dio a cada pastor, a cada iglesia, a cada congregación, tiende a variar un poco, pero el propósito final es el mismo. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es bondadoso, que es bueno y que su mente es más grande que la de nosotros, ha visto a través de los tiempos y a través de las necesidades de cada iglesia, y Él sabe la visión que le va dando a cada congregación, a cada iglesia, para la función de acuerdo al proyecto que le pertenece a Dios. Entonces, cuando Él cumpla los proyectos en cada iglesia, bueno, el Señor los lleva a cumplir su propósito, todos a un mismo propósito, porque aquí Efesios lo dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra inspiración. ¿De quién es la inspiración? De Dios. ¿Se da cuenta de esto entonces? Y cuando vemos que este demonio atenta contra la disciplina y la visión que Dios dio a la iglesia, miren lo que vamos a ir a ver ahorita, a donde empieza a llamarse el espíritu de Coré, Números, y vamos a ir a estar leyendo Biblia, Números capítulo 16, versículo 1 al 4, Números 16, 1 al 4, amén. Dice la escritura, Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo y varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, fíjese lo que estaba pasando. Este espíritu, hermanos, toma a los creyentes, los influencia de tal forma que ellos, este espíritu va a hacerlos que se levanten contra la disciplina ya impuesta en la congregación. Y lo más interesante es que van a atentar contra la visión de Dios. Por eso cuando empezamos a ver lo que significa el espíritu de Coré, vimos que dice que es indisciplinado y va contra la unción. Va contra la unción. O sea, la unción es lo que Dios estableció en el orden de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no funciona con democracia. La iglesia no es un lugar para que todos votemos ahí quién se pone de pastor, quién se pone de líder, quién se pone... Es un lugar donde funciona la teocracia de Dios. O sea, Dios es el que la dirige, Dios es el que pone y quita reyes, Dios es el que dice quién va a seguir, el que dice que sí funciona, el que sabe si está en santidad, el que sabe si le es agradable su sacrificio, su ofrenda. Dios es el que debe de ordenar todas esas cosas. Todos nosotros simplemente obedecemos a la inspiración de Dios. ¿Cómo? A través del llamamiento de la vocación, o sea, de la inspiración de Dios. No sé si se está entendiendo, me estoy dando a entender. Bueno, entonces aquí vemos que hubo un hombre que se llama Coré, y este hombre descendía de la tribu de los levitas, de la descendencia de Esaú. ¿Se acuerda de Jacob y Esaú, sus hermanos? ¿Qué es lo que hizo Esaú? Vendió su primogenitura a Jacob. Y ahora vemos nosotros que que es descendiente de él, que está encargado o están con ellos los levitas, hermanos, se levanta contra
con otra tribu, porque es de la tribu de Leví, él se levanta con otra tribu que es la tribu de Rubén, y junto con ellos se levanta Datán y Abirán, de la tribu de Eliab, y dice ahí que se levantan con 250 hombres o varones de los hijos de Israel. Y aquí, hermanos, vemos cómo llegamos al versículo 3 y dice que ellos veían a Moisés, que Moisés hacía, Moisés trabajaba, obedecía a Dios, la gente lo obedecía, que el pueblo iba caminando y que el pueblo, hermanos, había llegado ya a la tierra prometida. Y la escritura nos enseña, hermanos, que estos se levantan contra Moisés. Imagínense usted cuánto tiempo habían pasado ya en el desierto. 40 años, dice la escritura. De cosas secretas ahí, de todo lo que Moisés y Aarón habían hecho, murmurando de él, hablando de él, como dice la escritura unos versículos antes, que María y Aarón habían murmurado de Moisés, porque Moisés había tomado una mujer cusita. Y lo que Dios trajo como juicio por la murmuración fue que María le había dado al Señor una lepra. Y Moisés oró al Señor y Dios le dio la sanidad. Y aquí vemos nosotros cómo también se levanta este Coré con Datán, con Abirán, y se levantan con muchos hombres, y dice la escritura que no eran cualquier hombres, sino que eran hombres del consejo, de renombre, varones israelitas, príncipes, dice aquí la escritura, y se levantan, ¿sabe qué? Para decirle a Moisés, basta ya de ti y de Aarón, ya no queremos que ustedes nos gobiernen. O sea, está como ahora en nuestros tiempos, es como cuando nada es justo, como cuando todos están en pecado, como cuando hay hermanos en las comunidades o en las iglesias que todo lo ven mal, hermanos, que todo ven que va para peor, que no entienden la visión del pastor, no entienden la visión que Dios da a esa iglesia. ¿Cuántas veces han llegado a tu iglesia y te han dicho, esto es una iglesia de guerra espiritual? Y tú dices, ¿cómo? Esto es una iglesia de evangelismo, esto es una iglesia de liberación, o sea, ya tenemos hasta catalogar las iglesias de qué son. Y andamos buscando una iglesia que se parezca a la que queremos. Pero Dios estableció, hermanos, para cada una de las iglesias, según su propósito, según su visión de Dios, hermanos, que ellos, a su pastor, al que está dirigiendo, le dio el Señor una visión de cómo tenía que trabajar. Y cuando tú no entiendes la visión, cuando tú no tienes el propósito, cuando tú no abrazas ese propósito, cuando tú no entiendes, hermano, nunca vas a hacer conexión con el líder, nunca vas a hacer conexión con la obra, nunca vas a hacer su conexión con el edificio, no vas a hacer conexión con la visión de alcanzar, de crecer, de expandirte. Nunca vas a crecer con eso porque no entiendes, porque no va contigo la visión. ¿Tú crees que a nosotros como pastores nos gusta la visión? Nosotros nos tenemos que acatar a la visión que Dios nos ha dado y decir, sí, Señor. Aunque tenga miedo, sí, Señor. Aunque piense que me va a ir mal, sí, Señor. Aunque tenga temor, Señor, de lo que me pueda pasar, sí, Señor. Aunque está loco esto, lo tengo que hacer, Señor. Aunque no sé cómo va, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, Señor. Esto de estar delante de las iglesias, hermanos, esto de dirigir a la iglesia, esto de trabajar para Dios, esto es locura para muchos, hermanos. Porque cuando no se entiende la visión de parte del que está como líder y la congregación, hermanos, es porque el espíritu de Coré entra, hermanos, y lo que busca es romper la unión, la comunión, el vínculo que hay entre iglesia o congregación y pastor, o iglesia y liderazgo. Y cuando él empieza a meterse y a romper eso, hermanos, entonces hay división. La iglesia quiere tomar su propio rumbo y el pastor tiene que hacer, o el líder tiene que hacer lo que Dios le dijo. Gloria al Señor. Romanos 1:28 dice algo bien interesante. Vaya conmigo, Romanos. Capítulo 1, versículo 28 al 32. Dele la gloria a Dios ahí, los que están conectados, escuchándome. Gloria al Señor. Versículo 28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, a esto no se lo está hablando a los incrédulos, hermanos, porque los que hemos aprendido y quienes conocemos y que hemos entendido el juicio de Dios, somos los creyentes, somos los cristianos. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que cuando el espíritu de Coré está entrando en la iglesia, hermanos, él lo que quiere hacer es atentar contra la paz que está adentro de la iglesia, de las familias, de los creyentes, causando indisciplina, levantándose con una visión distinta a la que Dios haya dado. A la que Dios ya ha dado. ¿Usted cree que la visión que los pastores tenemos es una visión que queremos nosotros hacer? ¿Es algo que nos beneficia a nosotros? ¿Es algo que nos trae a nosotros privilegios? ¿Que nos trae a nosotros, hermanos, mejor vida? Déjeme decirles que nosotros no somos de los pastores de la prosperidad. Que las decisiones que Dios toma acerca del rumbo de la iglesia las toma Él, pese a que nosotros, hermanos, no estemos de acuerdo, tenemos que ser obedientes a Dios. Y esto tiene que entenderlo la iglesia, porque mire, la iglesia a veces dice como dijeron aquí Coré, Datán y Abiram, ya basta de ti, pastor, ya basta de ti, líder, ¿por qué quieres hacer las cosas así? ¿Por qué tu manera de hacerlas? ¿Por qué tú no lo haces como yo quiero? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué? Entonces estamos en todo tiempo enjuiciando las cosas. Nada te es justo, nada te parece bien, todos están en pecado para ti, todos están mal para ti en la iglesia. La escritura dice aquí, que dice en el versículo 30, en el versículo 29, están atestados de injusticia, nada es justo, de fornicación, para ellos todos están en pecados, de perversidad, de avaricia, son avaros, de maldad llenos de envidia, nada lo que hagas les parece bueno para ellos, son envidiosos, no participan en nada de lo que tú hagas. Cuando tú te levantas a hacer algún proyecto, ellos se dividen y se apartan y no participan contigo. Como si la obra fuera de nosotros, como si la obra nos perteneciera a nosotros. Esto es un llamado de parte de Dios. A donde tengamos o no tengamos, por eso Pablo dice, sé vivir humildemente, sé vivir en la riqueza y en la pobreza, pero con todo, yo soy más que vencedor, dice Filipenses 4:13. Entonces vemos nosotros que aquí hay gente, hermanos, envidiosa, que tiene homicidios, porque la escritura dice que aquel que llame fatuo a su hermano necio, es como un homicida. Vemos también que dice que hay contiendas, engaños y maldades en su corazón. Son murmuradores. ¿Qué es la murmuración? Es la primera fase de la rebelión, es la murmuración. ¿Por qué? Porque de esa forma dice Ezequiel capítulo 38, Isaías 14, hermanos, acerca del enemigo de nuestras almas, que él, hermano, acerca de sus contrataciones, no las hacía en público, él las murmuraba para hacer contrataciones. Entonces vemos aquí también que son detractores y aborrecedores de Dios. O sea, se retractan de lo que creían y lo niegan. Y la segunda parte dice que son aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, y es una palabra tremenda, la necedad, porque Abiram, Coré y Datán eran personas que aunque durante 40 años habían visto los milagros y la gloria de Dios en todo el desierto, eran personas necias que ellos querían dirigir al pueblo de Israel, no que lo dijera Moisés con Aarón. Dice aquí que son desleales, sin afecto natural, desleales, hermanos. Algo que el Señor reprueba, la deslealtad. Dice la escritura aquí, desobedientes a los padres, implacables, sin misericordia. Y lo más importante, quienes habiendo conocido el juicio de Dios, o entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Quiénes han entendido los juicios de Dios en este tiempo? No son los de afuera, los que no han conocido de Dios, los que no conocen la palabra, son los de adentro, son los cristianos, son los creyentes los que han conocido el juicio de Dios. Son los que saben que tienen que buscar el rostro de Dios, que hay un propósito al que Dios nos lleva al final a todos. Amén. También es que la escritura, y Pablo, hermanos, aquí está advirtiendo a los romanos acerca del espíritu de Coré. Años después está advirtiendo este espíritu que fomenta la división, la contención y la sospecha. ¿Ok?
Después vemos, este espíritu también, hermanos, este espíritu demoníaco busca conquistar a los creyentes dentro de la congregación. ¿Cómo? Bueno, la forma, fíjese. El enemigo de nuestras almas empieza influenciando, cautivando y convenciendo a los creyentes. Su forma de conquistarlos es a través de la influencia, la cautividad y el convencimiento. Ok, la escritura dice, aquí estamos en Romanos, vamos al capítulo 13, en el versículo 1 y 2 dice, sométate toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone, aquí vamos a ver dos cosas. El espíritu demoníaco de Coré, hermanos, se manifiesta en los creyentes cuando los influencia. ¿Sabe de qué forma? No porque no estén de acuerdo con el pastor, no porque no estén de acuerdo con la visión, no porque no quieran participar, sino porque aquí hay dos cosas importantes. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone, o sea, es porque hay oposición, punto número 1, a la autoridad y a lo establecido por Dios, y lo resiste. Y segunda cosa, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dos cosas que está advirtiendo aquí a los romanos Pablo es lo primero, y lo segundo es esto. Que el espíritu de Coré influenció a través de la oposición y la resistencia que el cristiano o el creyente pone a la visión que Dios ha dado a la iglesia donde estás congregando, al siervo que Dios ha puesto en tu iglesia para liderar. Cuando tú no estás de acuerdo, cuando en tu vida hay oposición, cuando hay resistencia, no solamente es que te opongas y digas, yo estoy en contra del pastor, sino que te resistas a, como dijéramos en Apocalipsis capítulo 2, ni frío ni caliente, no me meto contigo, no te metas conmigo. Yo no participo, no te voy a poner el pie, pero tampoco te voy a ayudar. Eso es resistir. No sé si están ahí entendiéndome lo que estoy diciendo, pero esto, hermanos, de influenciar, cautivar y convencer, ¿sabe a quién lo hace el espíritu de Coré? Se lo hace a los líderes para rebelarse contra la autoridad, porque aquí estamos hablando en Romanos 12, Romanos 13:1, a los líderes, que lo que hace es, este espíritu es oponerse y resistir, y lo malo es que acarrean condenación sin que ellos se den cuenta. Malaquías 2:10 también dice algo interesante, Malaquías 2:10, acerca de la lealtad. Bendito sea el Señor. Antiguo Testamento, último libro, Malaquías capítulo 2, versículo 10. Amén. Dele gloria al Padre, a este que está ahí y tiene oportunidad. Dice la palabra del Señor. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos comportamos o nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Se da usted cuenta lo que habla Malaquías? La deslealtad. La deslealtad que está haciendo es una división que ya se ha hecho, hermanos. Cuando ya no hay lealtad. Es una división que ha hecho. Estamos hablando de tres cosas: división, contienda y sospecha. Y lo que influenció en un principio a través de oponerse y de resistirse, después, hermanos, resulta en deslealtad. No sé si me estoy dando a entender. El principio de la revelación, vamos a decirlo así, del rebelarse contra la autoridad de Dios, el principio de no querer participar, el principio de oponerse, de resistirse, es que el resultado, hermanos, de esto es ser desleales. Y después dice la escritura en Números 16:2, que es nuestro texto donde estamos leyendo, Números 16:2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. ¿Se da cuenta por qué digo que son líderes? Porque son príncipes de la congregación, son de los del consejo y son varones de renombre. O sea, no era cualquier congregante, no era cualquier de la congregación de aquel tiempo con Moisés, del pueblo, no era cualquier persona, eran príncipes, eran de los del consejo, gente sabia, gente que conocía la palabra. Eran también, hermanos, varones de renombre, gente importante. Amén. Y aquí nosotros vamos viendo cómo ese espíritu quiere introducirse, no solo en la vida del creyente para influenciarlo, hacia dividir la iglesia, hacia corromper la visión de Dios, sino que este espíritu lo que quiere hacer, hermano, es también cautivar el corazón a través de los príncipes, a través de
del consejo y a través de los varones de renombre, influencia a los que son nuevos, a los más tiernos, a los que empiezan a conocer de Dios, a los que siguen, sin saber por qué siguen, pero están ahí, y se los llevan. ¿Por qué? Porque ellos los miran como gente de vida espiritual madura. Ahora vamos también viendo esto. Su misión, esta misión de este espíritu demoníaco de Coré, hermanos, es que los líderes no valoren la salud espiritual de la congregación. Mire qué tremendo. La misión de este espíritu de Coré, hermano, es que él va a meter pensamientos en el corazón de los líderes, en el corazón de los que tienen un cargo espiritual, de los que son líderes de algo en la iglesia, de los que están encargados de algo en la iglesia, de los que están sirviendo en algo en la iglesia. Y la misión de este espíritu de Coré es meter en ellos o sembrar en ellos pensamientos, hermanos, que no valoran la salud espiritual que tiene la congregación. O sea, ellos no van a valorar lo que hay ahorita en la iglesia y van a decir qué bueno que están estos hermanos aquí en la iglesia y qué bueno que siguen viniendo y qué bueno que están conociendo de Dios. Ellos no valoran eso, sino ellos dicen, ya estoy cansado de estos. Ellos quieren, el espíritu de Coré lo que hace es influenciar a estos líderes para que ellos, en lugar de apreciar la salud espiritual de la iglesia, hermanos, de la congregación, la contaminen, la enfermen. Y este espíritu se presta para enfermar a la congregación. Y mire lo que nosotros vamos a ver. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Vamos a estar viendo Biblia, así que usted sabe que yo así estoy predicando. Amén, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice, y otra vez Pablo está aquí, y lo que está haciendo este Pablo es advirtiendo a Timoteo también acerca de este espíritu, que es un espíritu también, hermanos, que está en los tiempos de Timoteo queriendo corromper a la iglesia, queriendo destruirla. Y le dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es la sana, pues se llama sana doctrina, porque son las sanas palabras de Jesús. Y la doctrina que es conforme a la piedad, está amanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ya ve, ¿qué le dije en un principio? El espíritu de Coré hace tres cosas: división, contienda y sospecha. ¿Qué dice aquí? La escritura dice que siembra que no sabe nada, dice, ahí tiene contiendas, malas sospechas. Versículo número 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el consejo que da Pablo a Timoteo es, apártate de los tales. Amén, amén, gloria al Señor. Es importante la salud de la iglesia, es importante valorar la salud de la congregación. Es importante que nosotros veamos, hermanos, que no podemos destruir el trabajo que han dejado los que vinieron antes que nosotros, nuestros predecesores, sino que lo tenemos que continuar y mucho más lo tenemos que hacer crecer. Porque de eso se trata la visión de Dios, hermanos, así sea que el pastor llegue, sea nuevo, el Señor continúa su visión con la iglesia que Él estableció en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que conocer acerca de esto. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que entender que el Señor quiere que cuidemos la salud de nuestra congregación y este espíritu la quiere enfermar. Y si tú no eres inteligente como líder, si tú no eres inteligente como dirigente, si tú no eres sabio, lo que vas a hacer es enfermarla. Vas a dejar que el espíritu de poder siembre en ti semilla de sospecha, de división, de contienda, para levantarte con una visión distinta de parte de Dios y va a haber división en tu iglesia, va a haber destrucción en tu iglesia. Y todo lo que estaba sano se va a enfermar. Este espíritu de Coré cumple su misión de la rebelión en dos etapas. Mire, la primera etapa es importante, porque es la etapa secreta y también se llama la etapa de la conspiración. Y este espíritu, cuando nosotros estamos desenmascarando este espíritu, hermanos, tenemos que darnos cuenta acerca de lo que hace rato mencioné, que fueron 40 años en los cuales el
Estuvo el pueblo de Israel durante el desierto y hubo murmuración durante todos esos 40 años. Desde el momento que Dios los saca, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban mejor donde estaban en Egipto y que durante todo lo que les pasó, toda la procesión, hermanos, durante todo ese tiempo Dios los alimentó, Dios les dio de tomar, Dios les dio de comer. Pero hasta sus ropas no se envejecieron, sus zapatos. Pero el pueblo de Israel siempre estuvo en oposición contra Dios y contra sus dirigentes. No hubo, hermanos, en ellos el decir, sí, Señor, gracias porque nos sacaste de ahí, de pueblo, de casa de servidumbre, y nos diriges a una tierra que fluye leche y pan. Hermanos, ellos estuvieron años, cientos de años en el pueblo de Egipto sirviendo como esclavos. Y por 40 años que llevaban el pueblo de Israel, ahí se nota la ingratitud del hombre. Ahí se nota la ingratitud a veces del creyente, hermanos, que ha pasado algunos años en su iglesia y nunca se ha alineado en la visión que Dios le dio a ese lugar, al pastor o a la congregación, o la visión que Dios dio en ese lugar, en esa congregación, en esa iglesia que Dios mira. Dios tenía diferentes visiones con todas las iglesias, llámese eso de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea. Pero cuando el creyente no se quiere alinear, no quiere abrazar, no quiere compartir, no quiere ser disciplinado, hermanos, en la visión que Dios ha dado, va a haber un fracaso tremendo. Y entonces empieza a meterse ese espíritu de Coré a través de la murmuración, de la conspiración. Ya es lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Ahí la escritura dice del versículo 6 al 10. Y todas estas cosas sucedieron a nuestros padres para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos. Para que nosotros no bebamos como ellos bebieron y se levantaron y siguieron la pachanga. Para que nosotros no seamos idólatras como ellos fueron. Para que nosotros no provoquemos a Dios como ellos lo hicieron. Pero en el versículo 10 también dice, pero para que nosotros no murmuremos como algunos de ellos murmuraron en ese lugar. También Filipenses 2, 14 y 15 dice, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Filipenses 2, 14 y 15. Levítico 19, 16, que nos estamos leyendo. En número, vamos a Levítico 16, 19, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es un mandamiento de Dios. 1 Pedro 4, 15 dice que no se entremetan. Bien, vamos a ver esa cita que es interesante, esta cita. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 4. Entonces, vamos conociendo acerca de esto, hermano, que estemos prevenidos siempre de esto. Primera de Pedro 4, 15 dice la escritura, así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O en otra versión dice, o por chismear de lo ajeno. Y lo impresionante aquí es como el apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel o en la misma categoría a los homicidas, o sea, a los asesinos, a los ladrones, a los malhechores y a los chismosos. Los pone al mismo nivel. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay conspiración o hay murmuración, se mata la parte espiritual del crecimiento de la iglesia, de la congregación. Es cuando tú no te das cuenta de la salud espiritual de la congregación y la estás afectando a través de la conspiración, a través de la murmuración, a través del desacuerdo, a través de la deslealtad, a través de la queja, porque no sabes canalizar directamente eso con quien lo tienes que hacer. También la escritura dice aquí, hermanos, en el versículo Filipenses 2.15, ya que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Filipenses. Gloria al Señor, dele la gloria al Señor que Él está aquí. 2.15 dice, pero desde el 14 que fue el que leí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Debe de haber una diferencia entre la generación de afuera
y la generación de nosotros. Dice aquí la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la conspiración es el resultado de un mal enfoque en el creyente? A ver, diga conmigo, la conspiración es el resultado de un mal enfoque en el creyente. Ajá. Cuando el espíritu de Coré empieza a entrar en los creyentes, les cambia el enfoque, hermanos. Cuando la Escritura dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, es porque ahí tenemos que tener nuestra mirada, hermanos, en el Señor. Pero cuando el enemigo viene con el espíritu de Coré, desenfoca nuestra mirada de Dios al hombre. O sea, ya no estamos poniendo los ojos en el Señor y todo lo hacemos para Dios, sino ahora ya cambió de sentido y cambió el enfoque del creyente, del cristiano, y ahora mira todo lo que hace como si lo hiciera un bien al que está dirigiendo, como si lo hiciera para el hombre. Entonces deja de ver las cosas como si fueran para Dios y las empieza a mirar como si fueran para el hombre. Y eso lo que va a hacer, hermanos, es que va a causar en la persona que ese enfoque solo va a ser para él, personal. Yo solamente quiero recibir y yo solamente voy a exigir. Dos cosas. Cuando esta persona ya está influenciada, el creyente ya está influenciado por el espíritu de Coré, hay dos cosas. Quiero para mí y exijo que así sea. Puro recibir y exigir. Por eso hay tantos cristianos en las congregaciones que no son dados a dar, no son dados a compartir, no son dados a dar de gracia nada. Porque según ellos les costó. No reparten, no comparten, no bendicen. No les importa el proyecto de la iglesia, no les importa el plan de la iglesia, no les importa crecer. Porque dicen, ¿y para qué quiere hacer esto el pastor? Nosotros estamos bien catalogados como locos. ¿Y para qué quieres crecer, pastor? ¿Y para qué quieres hacer más? ¿Y para qué quieres edificar? ¿Y para qué quieres que seamos más? ¿Y para qué quieres comprar? ¿Y para qué quieres gastar? ¿Y para qué? Porque no hay la misma visión, no se ha abrazado la misma visión. El enfoque ya cambió porque este espíritu empezó a meterse. Y lo que ocasiona, hermanos, es que siempre ese creyente va a querer recibir para él. Él ya no quiere que se le dé a los nuevos. Ya no quiere hacer campañas de evangelismo donde tengamos que invertir, porque para él la inversión en el evangelio es una pérdida de su dinero. Ya no quiere poner para la obra porque para él esa no es una buena, un buen negocio invertir. ¿Sí me está entendiendo? Cuando el enfoque ya cambió, pesa dar. Cuando el enfoque ya cambió, pesa ayudar. Cuando el enfoque ya cambió, hermano, usted está esperando, teniendo ya 20, 30 años en la iglesia, esperando que todavía le den. Esperando que todavía lo ayuden. Esperando y exigiendo que a usted se le ponga, que a usted se le dé, que porque usted ya lleva tantos años y que ya crezca, hermano. Lo que usted tiene que hacer es crecer y dejar la conspiración. Y estar como estuvo Josué con Moisés durante todo el tiempo que estuvo con él. Para aprender, para ver cómo Dios se mueve, cómo Dios responde, cómo Dios se maneja. A mí me tocó estar con 6 pastores antes que yo. Y con todos tenía que empezar desde abajo. Aprende a lavar los baños, vete otra vez a empezar con mi esposa. Desde el principio. Llegaba un pastor y volvíamos a empezar desde abajo. Y ya íbamos a llegar a servir a Dios en alguna cosa en el ministerio y cambiaban el pastor y otra vez empezar desde abajo. Pero ¿sabes qué aprendimos? La lealtad. ¿Sabes qué aprendimos, hermano? El Señor nos enseñó que no todo es para nosotros, no todo vamos a recibir, ni todo tenemos que exigir nosotros. Sí tenemos que ser exigentes en las cosas de Dios, pero en nuestra persona, no para exigirle a los demás que nos den. Cuando un cristiano ya creció y es maduro, es cuando un cristiano empieza a bendecir a los demás, empieza a compartir, da de gracia lo que de gracia recibió, bendice. Él tiene su enfoque en Cristo. Y el Señor ha prometido, hermano, que ninguno, dice la Escritura, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor ha permitido, hermanos, y el Señor nos bendice de tal forma, hermanos, que
nosotros podemos ver a través de la palabra y de nuestra vida por testimonio vivo que el Señor no se queda con nada cuando nosotros somos agradecidos con Él. Cuando nosotros entendemos, estamos para dar, estamos para apoyar, estamos para ayudar, estamos para servir, pero no estamos para recibir ni para exigir. Amén. Entonces tenemos que mantener ese enfoque en Cristo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense cómo el pensamiento en Números, capítulo número 16, donde estamos ahorita, en el versículo número 13 y 14, fíjese el pensamiento que había en los hombres. Es poco que nos hayas, fíjese, yo quiero que usted ponga atención aquí, en la palabra nos, porque aquí está hablando Moisés con estos hombres, y fíjese la palabra que él tiene. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreaste de nosotros impetuosamente, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Moisés había mandado llamar a dos hombres, a Datán y a Abiram, y ellos dijeron, no queremos ir porque no estamos de acuerdo contigo, porque no nos gusta cómo hacen las cosas, porque para nosotros no tienen sentido, tú estás mal, ya te deberían de quitar y poner a otro. Y se adueñan de las cosas diciendo, es poco que nos hayas hecho, que nosotros nos sacaste de Egipto y que nos has hecho esto y ahora nos trajiste acá y no nos has dado heredades, no nos has dado lo que nos prometiste, y nosotros ya queremos gastar, y nosotros ya queremos nuestra libertad, y nosotros ya queremos hacer esto. Estamos en el pensamiento de uno mismo y nada más. Cuando hemos pedido el enfoque del Señor, el pensamiento es personal y nada más. No hay chance para nadie más. Entonces vemos aquí Filipenses 3:19 también dice que estas personas, hermanos, solo piensan en lo terrenal. Vaya conmigo, Filipenses 3:19. Estoy comparando citas del Antiguo Testamento que estamos viendo con las del Nuevo Testamento para que usted esté apuntando. Filipenses capítulo 3 versículo 19 dice: a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, los que solamente les gusta recibir y solamente hay exigencias en ellos para servir a Dios son los que están pensando solamente en lo terrenal. Yo les he dicho muchas veces, la verdadera felicidad del hombre está en bendecir a los demás, en compartir lo que Dios nos ha dado. Nuestro verdadero gozo está, hermanos, en que nosotros vivamos para servir a los demás. Ahí lo dijo el Señor Jesús: el que quiera ser más grande sea el que sirva a los demás. Pero hoy en día, hermanos, cuando este espíritu entra, lo que quiere es apartar el enfoque que hemos puesto en Dios y ubicarlo en sí mismo, ubicarlo en su propio yo, en solamente recibir y exigir para Él, y en que mientras no sea así las cosas, la visión está mal. Mientras así no sean las cosas, no es Dios, no es el que está ahí obrando, no es Dios. Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Ahora la segunda etapa, porque fuimos la primera etapa que es la secreta, la conspiración. La segunda etapa es la etapa pública, y esta etapa es de la propagación. Esta etapa, números 14:1, que es donde estamos, no pierda Filipenses porque vamos a regresar. Números 14:1 dice: bendito sea el nombre del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y el contexto de lo que estoy hablando, hermanos, es que el Señor los llevó a la tierra prometida. Y mandó a 2 espías, Moisés mandó a 2 espías porque el Señor le dijo. Y estos, cuando regresaron, le dijeron a toda la congregación lo que habían visto en aquel lugar, y que había gigantes y que ellos eran para ellos como langostas. Y 10 de esos espías tuvieron miedo y dijeron: ¿cómo vamos a ir a aquel lugar? No podremos subir contra ellos,
porque ellos son más poderosos. Entonces el resultado es que dice el capítulo 14, entonces la congregación gritó y dijo voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra, en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos trajiste Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ok, pues aquí vemos la etapa de la revelación, la segunda etapa que es la pública, que es la propagación, hermanos. Ya es una etapa, hermanos, de queja, ya no es murmuración, sino ya es una queja donde todo el mundo se tiene que dar cuenta, donde todo el mundo se va a enterar. Es una etapa donde empieza a haber autocompasión por nosotros. Es que ¿por qué nos trajiste? Es que cómo hemos sufrido en la iglesia, cómo hemos sufrido como tus líderes. Nos maltratas, pastor, nos maltratas, líder, nos maltratan en la iglesia. Es una etapa de autocompasión, una etapa de miedo, una etapa de negatividad, hermanos, de desesperanza, una etapa de fracaso que está viviendo. Cuando el espíritu de Coré ya entró en su segunda etapa en la iglesia, hermanos, todo lo que sea proyecto del hombre que Dios haya puesto en su corazón, al que tiene este espíritu le parece, hermanos, imposible de lograrse. Le parece extremista, le parece locura, le parece, y él está basado en su propia visión, en sus propias fuerzas y en sus propios dineros. ¿De dónde vamos a sacar? Es que nosotros no podremos porque ellos son más. Y hay una serie, hermanos, de quejas y de impedimentos, hay una serie, hermanos, de argumentos impuestos por este espíritu. ¿Por qué? Porque acuérdese que si el Dios que le llamó a usted es un Dios sobrenatural, cosas sobrenaturales Dios le va a mandar a hacer, hermano. Porque si su Dios es un Dios de este siglo, de este mundo, cosas de este mundo le va a mandar a hacer. Entonces vemos aquí el pueblo quejándose con Moisés y con Aarón. Vemos aquí un pueblo regresando a sus pensamientos, cuando la escritura dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque mal pensará de esto, dice Proverbios. Vemos aquí, hermanos, que hay en ellos negatividad, porque no creen en el poder de Dios, sino en sus propias fuerzas. Vemos aquí que no hay esperanza para ellos, porque para ellos ha sido un fracaso 40 años de desierto, y llegaron a la tierra que Dios les había prometido, y dar el último paso para ellos es imposible, poseer la tierra. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Que nosotros no debemos de estar en nada intimidados, hermanos. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy leyendo? En ninguna cosa podemos estar intimidados nosotros, porque es más grande el que va con nosotros, es mayor que el que está en este mundo. Y el Señor ha prometido que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces no tenemos por qué amedrentarnos, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué nosotros regresarnos ni volvernos, sino que la Escritura dice que no te intimides en nada de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz para los que son del mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios para la salvación de muchos, hermanos. Esta etapa, hermanos, de la propagación acarrea juicio para toda la congregación. Mire, cuando se llega a esta etapa, miren lo que sucede en Números 16-19. Y les platico nuevamente el contexto. Entonces se habían levantado Coré, Datán y Abiram contra Moisés con 250 varones, entre ellos príncipes, consejeros, y entre ellos también dice la escritura varones de renombre. Y entonces Moisés les dice, ok, pues Dios va a hacer la diferencia entre quién es el que quiere que le sirva y a quién llamó Dios, si ustedes o nosotros. Y está hablando Moisés de él y Aarón. Y lo que sucede, hermanos, es que cuando es la hora de presentarse al Señor, Moisés le dijo a él, ven, ustedes se van a presentar delante de Dios con sus inciensos para ofrecer al Señor, y nosotros, yo y Aarón, también lo haremos. Y el que el Señor reciba su ofrenda, ese será el que el Señor se agrade para que les dirija a este pueblo. Pero lo que hizo por él, hermanos, mire, la escritura dice en el capítulo 6, versículo número 19, y Coré había hecho juntar
contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. O sea, Coré y Rubén, o sea, la tribu de Leví y de la tribu de Rubén se habían juntado como levitas, y en lugar de presentarse ellos con su propio incienso delante de Dios para el sacrificio, ellos tomaron y se llevaron entre las patas, entre las piernas, a toda la congregación que estaba juntamente con ellos. No solamente ellos. Ellos involucran, el espíritu de Coré involucra a toda la iglesia, el espíritu de Coré leuda a toda la masa, el espíritu de Coré contamina, hermanos, a todos. Por eso nosotros tenemos que estar bien prevenidos donde está influenciando ese espíritu, para cortar ahí, hermanos, para que nosotros el enemigo no se lleve a toda la congregación, a todos los que no están desconocidos de lo que está pasando, y ellos por pensar que esas personas, que Coré, que Abiram, que Datán, eran gente, hermanos, que dirigía a sus tribus, eran levitas, la congregación pensaba, ellos son siervos de Dios, ¿verdad? Y por eso los siguieron. ¿Y qué es lo que pasó? La escritura dice más adelante que el Señor iba a traer, en el momento que Dios se manifestó, iba a traer juicio contra ellos y contra los que estaban congregados. Y otra vez Moisés tuvo que intervenir y dice, Señor, no sea así, porque hay entre ellos gente de la congregación que no tiene nada que ver en este asunto. ¿Sí me está entendiendo cómo obra este espíritu de Coré? Este espíritu de Coré obra sobre los que son ignorantes en la palabra del Señor, sobre los que se dejan llevar por la gente, sobre los que no estudian la palabra, sobre los que no oran, los que no tienen una identidad con Cristo, los que no saben que el Señor es su Señor y que ellos tienen que poner los ojos en Él. Y ahí andan atrás del líder, ahí andan atrás del fulano, del perengano. Lo que él haga está bien, lo que él diga está bien. Y no leen su Biblia. Este espíritu de Coré, hermanos, limita la visión del creyente. ¿Sabe por qué? Porque en Números 31 dice, y dijo entonces, Números 13:31 dice, entonces dijeron esos 10 espías, no podremos subir contra aquel pueblo, porque ellos son gigantes. ¿Te das cuenta cómo hay un límite que establece este espíritu cuando entra en los creyentes? No creen en el proyecto de Dios. No creen en la obra de Dios, no creen en expandirse, no creen crecer, no creen, hermanos, en que la iglesia tiene que llegar a la culminación, a la etapa final, hermanos, donde tiene que estar manifiesto los dones del Espíritu, donde se tiene que derramar el Espíritu Santo, donde tiene que haber milagros. No creen todo eso. Él está conforme a cómo está su iglesia en ese momento. Está conforme a cómo está avanzando su iglesia en ese tiempo. La visión siempre es correspondiente al tamaño de Dios. Diga conmigo, la visión siempre es correspondiente al tamaño de Dios. Siempre les he dicho a ustedes, hermanos, si tu Dios es grande, grandes cosas harás. Pero si tu Dios es pequeño, pequeñas cosas harás. Si tu Dios es un Dios en el Espíritu, cosas espirituales te llevará a hacer. Si tu Dios es de este mundo, cosas naturales te llevará a hacer. Números 14, 6 al 9. Aquí estamos en Números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, esos eran de los 2 espías, 2 que creyeron en el propósito de Dios. Dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra de donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará en tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como su pan, como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no les temáis. ¿Se da cuenta? Se da cuenta de la inspiración, se da cuenta de la vocación que tenían estos hombres, Caleb, Josué. Ellos estaban, hermanos, viviendo en correspondencia al Dios que les llamó. Por eso es cuando vieron la tierra, no vieron la dimensión de los gigantes, sino vieron la dimensión de la tierra que fluye leche y miel, la cual Dios les había prometido. Y si Dios ya había abierto el mar muerto, y si Dios ya había muerto, el mar rojo y el Jordán, entonces, hermanos, ¿qué más, qué imposible iba a haber para Dios que entregarles en sus manos esa nación
de los cananeos, hermanos, en sus propias manos. Derribando todo gigante, hermanos. Y dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¡Qué tremendo! Así es a los que estamos sirviendo a Dios, a los que siempre tenemos un plan, un crecimiento, un objetivo, a los que siempre estamos pensando en avanzar, en expandirnos. ¿Y qué piensan los demás? Cuando tienes el espíritu de Coré, en apedrear, en quejarse, en criticar, en enjuiciar. Pero cuando tienes el espíritu del Señor, mira, Josué y Caleb, Josué siempre estuvo con Moisés, Caleb andaba también con Josué. Y ellos dos fueron los que entraron a la tierra prometida, por cuanto miraron con la visión correspondiente al tamaño de su Dios. Por cuanto ellos entendieron que su Dios era grande y grandes cosas iba a hacer con ellos. Con esto voy a terminar. ¿Cuál es la finalidad de este espíritu de Coré, de este demonio del espíritu de Coré? ¿Y sabe cuál es? Es producir creyentes tibios y fríos en nuestros tiempos. Apocalipsis 3:15 dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ahorita le voy a decir qué tiene que ver Apocalipsis, qué tiene que ver, hermanos, el espíritu de Coré con los creyentes fríos y tibios. Porque Coré, la palabra Coré significa hielo. La palabra Datán significa que pertenece a una fuente. Y la palabra Abiram significa que es de padre orgulloso. Y si tú juntas esos tres nombres te da hielo que pertenece a una fuente de padre orgulloso. Hielo que pertenece a una fuente de padre orgulloso. O sea que ellos habían dejado que un espíritu de orgullo, y el espíritu de Coré, un espíritu de orgullo, hermanos, que se había influenciado en ellos, que se había posado en ellos, y que esto lo que estaba provocando en ellos era división, era sospecha. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué Apocalipsis 3:15? Porque la Escritura nos habla de la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia, hermanos, de la Odisea es la iglesia que es anárquica. Porque la Escritura dice, porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Había una anarquía en esa iglesia. No había gobierno celestial, no había gobierno espiritual de parte de Dios. Era un gobierno carnal, un gobierno anárquico. Era un gobierno de democracia. Era un gobierno donde todos tenían que opinar. Y lo que todos opinaban era lo mejor para ellos. Y hablamos hace un momento de ¿qué? De que el cristiano que tiene espíritu de Coré, el creyente que tiene espíritu de Coré, solamente quiere recibir y exigir. Y un gobierno democrático dentro de una iglesia solo quiere para él. Solo va a tomar lo que le conviene, solo va a decidir lo que a él le conviene, lo que le va a traer bienestar, lo que le va a traer provecho, lo que le va a traer a él fama, fortuna. Y mientras ellos sean los únicos que se hayan salvado bien, no importan los pecadores, no importan los que están afuera de la iglesia. Este espíritu o esta iglesia de la Odisea, hermano, que significa también los derechos humanos. Laos, que viene la palabra pueblos, y Dica, derechos. O sea, derechos humanos, que es la iglesia que habla la Escritura del último tiempo, del tiempo del Apocalipsis, del tiempo de los últimos tiempos de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los derechos humanos. Cuando ahorita los derechos humanos se oponen contra la iglesia, están en oposición por las leyes que ellos están legislando, hermanos, y autorizando que van en contra de la palabra de Dios, entonces se está volviendo enemigo de la iglesia. Ellos han dicho y han comunicado, y ellos ya han, hermanos, proclamado. Antes estaba murmurado, como el espíritu de Coré empezó por la primera etapa de murmuración. Vamos a destruir la iglesia cristiana porque es opositora a nosotros. Ahora es una promulgación, una proclamación. Han declarado la guerra a la iglesia, que es una enemiga. Han declarado que la iglesia es una enemiga de los derechos humanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo entonces?
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo cuando este espíritu llega? Cuando este espíritu tú te das cuenta que está obrando, cuando tú te das cuenta que este espíritu está provocando división, cuando tú estás sospechando qué está pasando, este espíritu te está influenciando, hermanos, de una forma que empieza a haber contienda en tu iglesia. ¿Sabe lo que hace Dios con esta iglesia de la Odisea? Descubre su engaño, Dios la descubre y Dios nos enseña cómo nosotros podemos combatirla. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Denle la gloria a Dios, aleluya. Voces en la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Fíjese cómo es el Señor. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez de tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, aleluya. ¿Qué descubre el Señor? El Señor descubre el engaño en sí mismo. Descubre el engaño que quiere dar Él de que es rico. Descubre su orgullo y su altivez y descubre su pobreza espiritual. Y le dice, por tanto, compra de mí. Por tanto, vístete de mí. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que hizo Moisés para combatir este espíritu? Con esto voy a terminar. Números 14:5 dice, entonces Moisés al oír se postró sobre su rostro. Números 16:4 dice que entonces Moisés, cuando oyó a que se levantaban contra él, Coré, a Datán y a Abiram, igualmente, hermanos, se postró para buscar el rostro de Dios. Se da cuenta de que Moisés pedía el consejo de Dios siempre. Entonces eso nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de entender que en todo momento necesitamos buscar la dirección de Dios. Y que este espíritu de Coré, hermanos, se combate con oración. Se combate, hermanos, con ruego. Se combate, hermanos, acerca de suplicar al Señor. Que cuide a cada uno de los congregantes. Que no entre ese espíritu de división, de murmuración, de queja. Que Dios los meta a la misma visión. Que no, porque la escritura dice algo bien interesante en el capítulo 16, versículo 4. Cuando Moisés oyó lo que decían estos hombres, él inmediatamente se postró sobre su rostro. ¿Y qué es lo que Moisés oyó? Oyó acerca de una conspiración, de otra visión que no venía de parte de Dios, sino de parte de los hombres. Porque Moisés sabía que Dios lo había llamado. Moisés se acordó de la zarza. Moisés se acordó de la ley, Moisés se acordó de esos 10 mandamientos, se acordó de cómo lo llamó Dios. Y sabía que no había llamado Dios a esos hombres. Había una visión que era del hombre que se quería anteponer a la visión de Dios. Y por lo tanto, Moisés, ¿qué hace? Recurre al Señor y dice, Señor, tú solamente puedes quitar este espíritu de los hombres. De modo de que ellos no me sigan a mí, decía Moisés, sino que te sigan a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con este texto. Amén. Efesios 6:18. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Este texto no lo leí cuando empecé, nada más leí hasta el 17, pero aquí está la clave, hermanos, para combatir este espíritu de Coré. Y dice la escritura, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. ¿En qué tenemos que orar? Con toda oración y súplica en el espíritu. Porque el espíritu pide como conviene. Porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién sabe lo que hay dentro del hombre sino el espíritu que mora en él? ¿Sí se da cuenta de lo que estoy hablando? Que el único que puede obrar bajo el poder, hermanos, cuando hay una influencia demoníaca del espíritu de Coré, es solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y dice la escritura,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la palabra velad y sed sobrios siempre está unida cuando Pablo habla. Sed sobrios y velad. Y velad quiere decir que no duermas, sino que estés vigilante. Tenemos que orar en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Tenemos que orar en el Espíritu de Dios. Y también tenemos que estar, hermanos, apercibidos. Y dice aquí, apercibidos en ello, en toda perseverancia y súplica de todos los santos. Estar orando por los santos, estar orando por la iglesia, por la comunidad, por las familias, por la congregación, que no entre este espíritu de murmuración, este espíritu de Coré, hermanos. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Me llama mucho esta parte, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Mire, Filipenses 4 versículo 1 en adelante al 8. En el versículo 8 dice que pensemos en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen pensar, todo lo agradable, todo lo de buen... Vamos a leerlo rápido. Dice, por lo demás, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, mire, 6 veces vamos a ver todo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1. Todo lo que es honesto, 2. Todo lo que es justo, 3. Todo lo que es puro, 4. Todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. 6 es número de hombre. Amén. Pero lo que acabamos de leer en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. O sea que el Señor con su Santo Espíritu, porque dice ahí, con todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, el Señor pone la última parte, el todo que el Señor pone a través del Espíritu, conjunta en la perfección de Dios, que ahí está guardado el vínculo de la paz. 6 cosas que tienes que pensar tú, como hombre, como número de hombre, como hombre que eres, y la 7ª te la da el Señor, cuando tú oras en oración, en ruego, en súplica, en el Espíritu, en todo. Y ahí es cuando el Señor dice, guardaos en el Espíritu, en el vínculo de la paz, con toda oración y súplica. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga este tiempo de bendición. Que Dios les guarde grandemente, hermano. Usted puede desenmascarar el espíritu de Coré, porque usted ahora conoce de qué forma actúa. Usted sabe que tiene que orar por su pueblo, por su familia, por su iglesia, por su congregación. Líder, tú sabes cuál es tu obligación delante de Dios. Yo soy un pastor, hermano, que no ando presionando a nadie, ni ando exigiendo a nadie. Yo sé que cada uno de nosotros tiene que hacer la obra, y lo hacemos como le dijo David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, sírvele al Señor tu Dios con todo tu corazón y con ánimo voluntario. Porque así debemos de servir a Dios. Cuando ya conocemos nuestra responsabilidad, cuando ya lo hacemos, porque eso es nuestra vocación, nuestra profesión, nuestra aspiración de parte de Dios. Así que, hermano, Dios te bendiga en esta tarde. Y yo te mando un abrazo, que el Señor siga obrando en tu corazón. Comparte esta predicación, comparte este tiempo, hermano, de enseñanza, y que otros estén prevenidos. Tú tienes que vigilar la sana o la salud de tu congregación. Tú tienes que ver que muchos han trabajado antes que nosotros para que se presente delante de Dios una iglesia pura y sin mancha, santa, incorruptible. Y que nuestro trabajo es mantenerla así y mejorar el trabajo. Para presentarnos, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó nosotros la buena obra, la terminará o la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Mando un abrazo a mi sobrina Helen, que está viendo y sigue pidiendo oración por su pierna. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Sigan ayudándonos a orar por la vida de Helen, por su pierna, que Dios la restablezca. Y Dios te bendiga, hija. Te damos un abrazo, un saludo.
Mi hermana Leti, mi hermano Serge, bendiciones, mi hermano Gama, Isma, familia Hernández, Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente, la familia Hernández Segura. Mi hermana Elba, la familia Romero Castellanos, bendiciones también, hermana Elvita, mi hermano Igor, mi hermana Perla, bendiciones también, a mis hermanos Cornejo Rivero, la familia también de mi hermana Sabdi, que Dios le bendiga mucho, a mi hermano también Daniel, mi hermana Brenda, también la familia hermanos de mi hermano Lino, que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor les siga obrando grandemente en su vida. La familia Segura López. También le mandamos un saludo a mi hermana Unice, a la familia también de mi hermana Unice, mi hermano David, los niños, que Dios les bendiga. A Ciel, mi hermana Cristi, mi hermana Jazz Romero, Dios te bendiga, Jazz. Mi hermana Lidia, la familia Estrada, también Dios le bendiga, a Estrada Martínez. A mi hermano Ángel, también a mi hermano Alexander, la familia de mi hermano Alex y mi hermana Maday, que Dios les bendiga, un gusto que estuvieran en la alabanza. Y la iglesia cristiana Manuel, un abrazo a mis hermanos pastores de Manuel, mi hermano Josué y también mi hermano Manuelito, un abrazo a tu papá, a toda la congregación y Dios les bendiga grandemente. Mi hermano José Estrada Martínez, Dios le bendiga, la familia Ortega Epifani, mi hermano Eric, mi hermana Vero, mi hermano Luis, Mónica, un saludo a todos ustedes, mi hermano Gerardo, mi hermana Carmelita López, la vida de mi hermana Carmelita, la familia también de mi hermana Carmelita, Dios le bendiga, a Javier, a Rafa y a mi hermana Carmelita, que Dios les guarde. La vida de Manuel López García, a mi primo hasta Camalú, que Dios le bendiga también. Un saludo a mi tía Norma, a toda la familia allá, que Dios les guarde, un abrazo. Y también a mi cuñada Paola Olivo, Dios le bendiga. A mi hermano también, Jorge Samuel Contreras, Dios te bendiga. A mi hermano que también es pastor allá en la iglesia de la Hermosa, un abrazo. Mandamos allá un abrazo, una bendición. A mi hermano Jorge, un abrazo a tu papá también, a mi hermano Peter Rojas, a mi hermano Juan Rojas, mi hermana Guille de la iglesia Mispa, mi hermano de la comunidad cristiana Éxodo, mi hermano Alejandro. Dios les bendiga a todos mis hermanos, a Ebenezer, también le mandamos un abrazo a la iglesia de Ebenezer y Dios guarde a todos los que están ahí y Dios les bendiga y esperando, hermanos, que ha sido bendición. Nos vemos el próximo martes 10 de la noche. Recuerde, tenemos bautizos 30 de agosto, 10 de la mañana en el templo. Y apúntense los que quieran, hermanos, participar en los bautismos, porque vamos a estar tomando doctrina de bautismos. Pero les mandamos un caluroso abrazo. Compartan esta bendición, porque compartir también es evangelizar. Y pueden compartir este mensaje a otros. Y nos vemos la próxima vez, martes de la noche, la oración a Cais. Manden sus peticiones para que podamos estar orando. Nos vemos pronto en el nombre del Señor Jesucristo. Les mandamos un abrazo a mi familia que está aquí conmigo. Y yo que estoy aquí también. Y un abrazo a toda la comunidad cristiana también de la Iglesia Centro Cristiano El Mesías. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y les amamos y les extrañamos. Así que vamos a seguir adelante. Mucho ánimo y mucha bendición. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, y te bendecimos en esta tarde, Señor, al terminar este tiempo de administración de tu palabra, Padre. Toma nuestros corazones y, Señor, reprende todo espíritu que se quiera mover en nuestras congregaciones, nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras comunidades cristianas. Y, Señor, ahora nos has apercibido, nos has dado herramientas, has descubierto las armas que tiene el enemigo contra nosotros. Así, por tanto, dice tu palabra, Señor, que nosotros no tendremos miedo ni seremos atemorizados, Padre, en ninguna cosa, Padre, sino que sabemos que tú vas de nosotros, delante de nosotros como un poderoso gigante, y por eso te bendecimos. Bendice a los que están del otro lado de la transmisión y abrázalos con tu presencia. Desciende tu palabra y desciende tu bendición sobre ellos, oh Dios. Señor, que esta palabra esté, Señor, en sus corazones y que también esté dando sazón a sus vidas, Padre bendito, y que produzca lo que tú quieres hacer en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les mandamos un abrazo y una muy grande bendición hasta sus hogares, hasta sus familias, y esperando compartiendo que compartan este mensaje. Y mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesús nos despedimos. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Santo.
Cristo. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.